Buenas noches, bienvenidos, Casa de Dios, Dios les bendiga. Nuevamente con ustedes el pastor Néstor Vargas, Casa de Dios, Asamblea de Dios de Colombia, barrio Ricaute de la ciudad de Ibagué. Hoy vamos a estar hablando viviendo bajo la higuera, viviendo bajo la higuera. Vamos a estar hablando del libro de Juan, o mejor dicho, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 47 al 51, ¿sí? La historia de Natanael. Pero previamente a empezar la enseñanza vamos a hacer una oración por toda nuestra audiencia, por la iglesia de Cristo que nos escucha, por los familiares y amigos y vecinos de la ciudad de Ibagué, del Tolima, de Colombia, donde quiera que llegue este video, esta enseñanza, impacte tu vida y sea transformada tu vida para bien. Así que le voy a pedir que incline su rostro, vamos a orar en esta noche por tus necesidades, vamos a orar por nuestra ciudad, por nuestra Colombia, por la humanidad que tanto necesita hoy de Dios. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar en este medio virtual, bendito Dios, tocando corazones, tocando vida, bendito Rey, porque sabemos que tú eres poderoso, porque sabemos, Señor, que tú eres Espíritu. Por eso era necesario que tú murieras en la cruz, bendito Dios, para poder estar hasta lo último de la tierra, bendito Dios. Tu maravilloso Espíritu Santo se mueve de norte a sur, de oriente a occidente, bendito Dios. Desde aquí nos unimos, bendito Dios, la iglesia virtual, la iglesia Casa de Dios. Hoy, bendito Dios, me reúno con mi hermano Luis Eduardo Parra, Dredi Soto, Ángela Barrero, Ángela Costa, Jael, bendito Dios, Miriam, Jaime Posada, bendito Rey. Mis hermanos que hoy me escuchan, bendito Dios. Lidia, bendito Dios, Marín, Paola, Sandra, bendito Rey. Todos mis hermanos, Blanca, bendito Rey. Todos los hermanos de Casa de Dios, bendito Rey. Lucero Roballo, bendito Dios. Papito Dios, Einson, Mayra, bendito Rey. Cada uno de mis hermanos que van a Casa de Dios, cada uno de ellos, Fermín Medina, bendito Rey. Cada uno de ellos, bendito Dios, nos unimos, bendito Dios, para, bendito Dios, impactar los cielos, bendito Dios. Luz Marina, bendito Rey. Ingresar a ese lugar santísimo, Señor, y clamar por esta ciudad, bendito Dios, por esta Ibagué, por este Tolima, por esta Colombia, por esta humanidad que pasa momentos difíciles, bendito Dios, momentos de enfermedad, de pandemia, de catástrofes, algunos padeciendo momentos de temblores, bendito Dios, otros de injusticia, bendito Dios, de corrupción. La corrupción que no deja de trabajar, bendito Dios, aún en estos tiempos de pandemia, bendito Rey. La plata que debe ser destinada, bendito Dios, para las personas vulnerables, bendito Dios, las familias vulnerables, bendito Dios. Oh, bendito Rey, Papito Dios, que tu Espíritu Santo, bendito Dios, que reargulle de pecado, de juicio y de justicia, bendito Dios, toque los gobernantes, bendito Dios, desde el presidente, bendito Dios, gobernadores, alcaldes de Colombia, bendito Dios, tócales el corazón, bendito Dios, que puedan tener todos un mismo sentir, que es la vida, bendito Dios, de los que los eligieron, bendito Rey.
Perdona, bendito Dios, esta corrupción, bendito Dios. Oh, bendito Dios. Descansamos en ti, Señor, sabiendo que tú harás. Solo tú puedes hacer la diferencia, solo tú puedes hacer un milagro, bendito Dios, en la vida de mi hermano, mi hermana que me escuchan, bendito Dios. Las ayudas no han sido eficaces en el gobierno, bendito Dios. Y algunos están pasando momentos difíciles, bendito Dios. Pero para ti nada es imposible, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que tú estás al pendiente, bendito Dios, de todo esto, bendito Rey. A ti no se te escapa nada, bendito Dios. Todo está bajo tu control, bendito Dios. Y yo declaro que en esta noche maravillosa, bendito Dios, ángeles descienden del cielo, bendito Dios, trayendo bendiciones para mi hermano que me escucha, para sus familiares, amigos y vecinos, y para todo aquel que escucha esta oración, todo aquel que participa de este servicio virtual, bendito Dios. Mira a los niños, mira a los ancianos, bendito Dios. Perdona el pecado de esta nación, bendito Dios. Nos humillamos delante tuyo, Dios. Te pedimos perdón, bendito Dios. Porque la nación se ha alejado de ti, bendito Dios. Que este sea un tiempo de recogimiento, que este sea un tiempo, bendito Dios, que la gente recapacita y recibe al Rey de Reyes, Señor de Señores en sus corazones, y miran al cielo, bendito Rey, y verán tu gloria descender sobre ellos, sobre su familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creo, Señor, que tú vas a hacer algo maravilloso en esta noche maravillosa, bendito Rey, sobre nuestras vidas, bendito Rey. Reprendo todo espíritu, toda potestad, todo principado de las tinieblas, todo lo que se levante en contra de nuestra Colombia, en contra de las familias colombianas, bendito Dios. Todo lo que quiera dañar, matar y destruir, bendito Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendito Rey. Declaro que esta nación está cubierta por tu sangre. Que estamos bajo la higuera, bendito Dios. Bajo tu sombra. La sombra del omnipotente, bendito Rey. Gracias, Dios. Porque yo creo, Señor, que mi hermano y mi hermana ahora mismo están colocando las peticiones, bendito Dios. Peticiones, bendito Dios, delante tuyo, Señor. Yo me pongo de acuerdo con la iglesia, bendito Dios, para avalar, para apoyar esas peticiones. Que se haga tu voluntad, bendito Dios, en nuestras vidas, bendito Rey. Maravilloso Jesús. Bendigo, Señor, cada familia a la cual llegue este video, bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro, Señor, que nuestras familias están esculpidas en la palma de tu mano y estamos protegidos, bendito Dios, porque somos la niña de tus ojos, bendito Rey, y nada nos dañará, bendito Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Hoy les voy a hablar previamente a la enseñanza, como introducción al tema, sobre el pueblo de Israel. Cuando Jesús llegó
al pueblo de Israel, cuando Jesús intervino en la historia como Salvador, Israel estaba pasando momentos difíciles, momentos trágicos, en todas las áreas de sus vidas, en su área espiritual, emocional, física y financiera. ¿Por qué? Estaban subyugados bajo el poder imperial romano. Bien es conocido que Roma era una civilización, eran intelectuales, pero también eran brutales con las poblaciones que colonizaban, que conquistaban, eran brutales. Y tal fue la brutalidad que Roma fue robando la identidad del pueblo, fue quitándole el poder político, se incluyó dentro de Sanedrín como autoridad para nombrar el sumo sacerdote, para tenerlos controlados. Tanto así que los israelitas de la época de Cristo, la gran mayoría, ya se habían conformado a ese mundo, a ese siglo, ¿sí? Estaban dispuestos a hacer lo que fuera con tal de no tener problemas con Roma, porque bien sabido era que el César era sanguinario, enseñado a crucificar por las vías romanas todo aquel que se rebelara contra el imperio para dar enseñanza. Esto era una esclavitud prácticamente, pero lo más grave era la esclavitud espiritual que tenía el pueblo de Israel de tiempo, no solamente de Roma, de tiempos anteriores, la esclavitud al pecado, a la idolatría. No querían obedecer a Dios, no querían cambiar. Pero cuando Jesucristo irrumpe en la historia como Salvador, hay un cambio, hay una transformación. Ahora, como en todo, siempre hay excepciones, ¿no? Siempre hay un pueblo diferente, un pueblo que busca a Dios, un pueblo temeroso. Siempre hay un remanente de Dios, a pesar de las crisis. Ahora, Jesús, según Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Juan 10:10 también dijo Jesús: el ladrón viene a robar, a matar y a destruir, mas yo he venido a darlos vida y vida en abundancia. Entonces son palabras que el Señor empezó a predicar en el desarrollo de su ministerio, ¿sí? ¿Para qué? Para que Israel entendiera que Él era el Mesías prometido, que Él era el Salvador, el Cristo, tan prometido en los salmos y en la ley, ¿sí? Verdad es que cuando pasamos momentos difíciles, me parece que yo ya les he hablado sobre esto, la ley de causa y efecto. Toda acción tiene una reacción. Y a mí me gusta aplicarla porque toda decisión que tú tomas para tu vida tiene una consecuencia. Nuestra vida es la suma de decisiones. Y donde estemos hoy parados, o donde estemos hoy, en cualquier área de nuestra vida, depende de las decisiones que hayamos tomado en un momento dado. Entonces, la palabra de Dios también habla de este tema. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si siembra en la carne, de la carne segará corrupción. Si siembra en el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Sí? No podemos engañar a Dios. A veces las cosas suceden porque tienen que suceder, porque la ley de causa y efecto y la ley de la cosecha se cumple. Así de sencillo.
La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Si tú cometes un pecado, pues ¿qué trae eso a su vida? Muerte, muerte espiritual, ¿sí? ¿Qué significa muerte espiritual? Pues es una muerte donde usted ya no tiene conexión con el Creador, con tu Hacedor, con tu Señor, con el que nos creó, con el que colocó el propósito en tu vida, el que te trajo a este mundo. A pesar de la perdición, la corrupción, la hipocresía, el legalismo, la religiosidad imperante en el pueblo de Dios, en el momento histórico en que Cristo irrumpió en la historia, partió la historia en dos, a pesar de todo eso, habían personas como usted y como yo que buscaban a Dios, que creían en Dios y esperaban a ese Salvador, ¿sí? Por eso cuando Jesús empezó a recorrer los caminos, empezó su ministerio, empezó a elegir, ¿sí?, discípulos, entre ellos Pedro, Andrés, Juan, Felipe, Natanael, y así sucesivamente, ¿no? Ellos eran parte del pueblo judío que estaban esperando al Mesías, al Cristo. Y si usted lee el capítulo completo de Juan 1, del Evangelio de Juan, capítulo 1, si usted lo lee todo completo, usted se va a dar cuenta que los discípulos estaban maravillados, estaban contentos, porque habían encontrado al que las Escrituras hablaban, de ese que habló Moisés, o sea, la ley. Moisés fue el legislador. La ley era Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Esa era la ley. Pero no era solamente la ley y los profetas hablaban del Mesías, del Salvador. Y ahí es donde entra esta palabra que hoy vamos a estar leyendo, vamos a estar enseñando. Una palabra poderosa en Juan capítulo 1, versículo, leamos del 47 al 51. Y vamos mirando qué nos enseña esa palabra. Dice así: Cuando Jesús vio acercarse a Natanael, le dijo: Aquí viene un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Natanael le preguntó: ¿Cómo es que me conoces? Y Jesús le respondió: Te vi antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera. Natanael le dijo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: ¿Me crees solamente porque te he dicho que te vi debajo de la higuera? Pues vas a ver cosas más grandes que estas. También dijo Jesús: Les aseguro que ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Qué palabra tan poderosa. ¿Cuántas cosas hay allí? Ahora, cuando yo leo esa palabra y cuando usted lee esa palabra, usted debe de inmediato unir esta palabra con el Antiguo Testamento. Porque Jesús está diciendo: de cierto os digo que a partir de hoy, a partir de ahora, van a ver el cielo abierto y los ángeles de Dios descender y ascender sobre el Hijo del Hombre. Y eso me recuerda a una historia bien linda que hay en Génesis capítulo 28, la historia del pueblo de Israel. Es allí donde se establece el pueblo de Israel, donde empieza el origen del pueblo de Israel. Mire lo que dice Génesis 28, vamos a leer desde el 11. Y llegó a cierto lugar allí y se quedó. No, leamos desde el 10. Estaba hablando de Jacob. Dice:
Y Jacob salió de Beerseba y tomó el camino de Harán. Llegó a cierto lugar y allí se quedó a pasar la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó como almohada una de las piedras que había en el lugar y se acostó a dormir. Allí tuvo un sueño en el que había una escalera que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo, y por la cual los ángeles de Dios subían y bajaban. También veía que el Señor estaba de pie junto a él, y él que le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tus descendientes les daré esta tierra donde estás acostado. Y ellos llegarán a ser tantos como el polvo de la tierra, y se extenderán al norte y al sur, al este y al oeste. Y todas las familias del mundo serán benditas por medio de ti y tus descendientes. Y dijo: yo estoy contigo y voy a cuidarte por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No voy a abandonarte sin cumplir lo que he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, pensó: en verdad el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo mucho miedo y pensó: este lugar es muy sagrado. Aquí es la casa de Dios y es la puerta del cielo. Al día siguiente Jacob se levantó muy temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la puso de pie como un pilar y la consagró derramando aceite sobre ella. En ese lugar había antes una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Allí Jacob hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me cuida en este viaje que estoy haciendo, si me da de comer y con qué vestir, y si me regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he puesto como pilar será casa de Dios, y siempre te daré, oh Dios, la 10ª parte de todo lo que me des. Gloria a Dios. Aquí hay muchas cosas que hablar, pero hoy vamos a tratar de ser más concisos en relación al tema. Lo primero que vemos en la historia de Génesis, capítulo 28, que hemos leído, es que allí empieza el principio de Israel. Israel es Jacob, ¿sí? Jacob estaba huyendo de su hermano porque su hermano lo estaba persiguiendo. ¿Por qué? Porque él le había robado la primogenitura a su hermano. Y no bastándole eso, lo suplantó para que Isaac, su padre, le diese la bendición de hijo primogénito a él, lo engañando a su padre, ¿no?, que estaba ya anciano. Entonces, allí vemos a Jacob, que es Israel, vemos al patriarca Jacob corriendo, huyendo, pero que a la vez, a pesar de que se encuentra huyendo, este usurpador, este engañador, este ladrón, podríamos decirlo así, a pesar de que se haya huyendo, llega y en horas de la noche, en la parte desértica, con una piedra duerme, y allí tiene un sueño maravilloso, un sueño que se identifica con lo que Jesús decía, y es la revelación de Dios a él, una revelación, ¿sí?, un sueño revelador. ¿Cuál sueño? Pues el sueño de que él ve una escalera apoyada en la tierra que posaba y apoyada en el cielo, donde ángeles de Dios ascendían y subían. O sea, iba a haber una relación, iba a haber una escalera, un intermediario entre Jacob y Dios, porque Dios lo iba a proteger. Dios le dijo: yo te voy a proteger. Y esta tierra, y le da la promesa, ¿no? Le da la promesa de que le iba a dar esa tierra,
y que sus generaciones serían como el polvo de la tierra, y que todas las familias de la tierra serían benditas en su nombre. Esta promesa se la dio a Abraham, ¿sí? La promesa viene de Abraham, Isaac, Jacob, y llega a nosotros, ¿sí? Nosotros somos pueblo de Dios, gracias a Jesucristo. Ahora, él al levantarse hace una promesa de dar el diezmo. Allí aparece por primera vez en la historia bíblica el diezmo. Él promete darle la 10ª parte a Dios de todo lo que le dé, porque espera que Dios le cumpla esto, le dé de comer, lo vista, lo lleve sano y salvo nuevamente a su tierra. Y lo más lindo también allí es que Jacob dice que esa es tierra sagrada, ¿sí? Dice, este territorio es casa de Dios, Betel, casa de Dios, puerta al cielo. O sea, ese territorio, él lo identifica como ese territorio, ¿sí? Ahora, diferente al caso de nuestro amado Jesucristo. Ya ahí ya no hablamos de territorio, ya hablamos es de una morada espiritual, ¿sí? Jesús habita en nuestro corazón, Ahora, esa introducción para poder llegar a esgrimir, a saborear el pasaje que venimos leyendo, que es Juan capítulo 1, versículo 47 al 51. Jesús le dijo a Natanael: he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. ¿Por qué decía esto el Señor? Pues hacía relación a los israelitas de la época. ¿Cómo estaba Israel? Era un pueblo corrupto, engañoso, hipócrita. Los saduceos, escribas y fariseos, que hacían parte del Sanedrín, de la élite religiosa, no eran personas que buscaran con un corazón humilde y un corazón limpio al Señor. Ese pueblo ciertamente de labio lo honraba, pero su corazón estaba muy, pero muy lejos. Entonces, el pueblo, Natanael, a pesar de eso, Natanael sí era un hombre bueno, era un hombre como Juan, como Andrés, como Pedro, como Felipe, que estaban esperando el Salvador. Natanael es el mismo Bartolomé, el apóstol, hace parte de los 12 apóstoles, bueno saber esto. Era un hombre que no tenía doblez de corazón. Eso me indica que Jesús conoce lo profundo de tu corazón y de mi corazón, tal y como lo establece en Juan 2:4, 25, Juan 4:17, 19, donde el Señor dice que Él no se confiaba de todos porque Él sabía lo que había en nuestros corazones. Dios sabe qué hay en nuestros corazones, y Él sabía qué había en el corazón de Natanael. En el corazón de Natanael había hambre y sed por las cosas de Dios, hambre y sed por ver el Salvador, por un día poder encontrarse con el Salvador. Entonces Dios por eso le dijo: he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño, no había engaño en su corazón. Pero también le dijo, Natanael le dijo: ¿me conoces? ¿De dónde me conoces? Y el Señor le dice: antes de que Felipe te llamara, te vi debajo de la higuera. Ahí es donde quiero llegar, el punto de la predicación. Te vi debajo de la higuera. ¿Por qué de la higuera? Hay árboles muy importantes en el pueblo israelita. Es los viñedos, los olivares y la higuera. La higuera era un árbol de 11 metros que tenía buena sombra, y era costumbre judía o israelita llegar allí y descansar allí y meditar en la palabra de Dios, ¿sí? Eran momentos para descansar. Ahora, la higuera tenía un significado, un simbolismo. La higuera tiene un simbolismo, y es una prosperidad continua, ¿sí? Una paz, una tranquilidad, bendición, ¿sí? La higuera también nos hablaba de las profecías, porque cada vez que había una profecía por rebeldía del pueblo de Israel, siempre el Señor hablaba de la higuera, ¿sí? Porque la higuera era el lugar de descanso, que no iban a tener descanso. Pero hay una parte muy bonita que no quiero que la dejemos de leer, que es Zacarías, porque lo que estoy hablando de la higuera todo está basado en la palabra. En Habacuc 3:17, Joel 1, del 1 al 12,
encontramos la higuera como cuestiones proféticas de cuando el Señor enviaba plagas al pueblo por rebeldía, ¿no? Por la rebeldía de ellos. Pero también tenemos Primera de Reyes 4:25, Miqueas 4:4 y Zacarías 3:10, donde la higuera hace relación a lo que estoy diciendo, a algo hermoso de alegría, de descanso. O sea, cuando llegue este día, podrán ustedes convidarse unos a otros a disfrutar la paz y la sombra de sus vides y de sus higueras. Yo, el Señor Todopoderoso, lo afirmo. ¿Cuál día está hablando? Está hablando del día de Cristo. El día en que Jesucristo venga, tú y yo vamos a poder estar debajo de la higuera. Ya estamos debajo de la higuera, ¿sí? Zacarías, en Zacarías 3, yo le aconsejo que ahí en su casa, después de la predicación, usted lea Zacarías capítulo 3, todo. Y usted va a ver cómo allí se está hablando del Mesías, cómo allí se está hablando del Mesías, cómo allí se está hablando del Salvador, ¿sí? Porque Zacarías habla de que llegará el día en que el pueblo de Dios iba a descansar debajo de la higuera, y no solo de la higuera, sino de las viñas, porque la viña también se utilizaba para ese descanso, la viña o la parra, ¿sí? Descansaban porque recordemos que Israel es una nación caliente, desértica, entonces eso los protegía del sol. Ahora, debajo de la higuera, también vemos ahí en Juan, cuando Natanael le exclama al ver que Jesús le dice, debajo de la higuera te vi, Natanael le dice, maestro, rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Dios de Israel, el Rey de Israel, ¿sí? Aceptando que Jesús inmediatamente aceptó que era Dios. Una vez fue revelado que Jesús era el Mesías, era el Cristo, era el Salvador que hablaba las Escrituras. Como les venía diciendo, Natanael estaba a esa espera, a ese cumplimiento, esperaba con ansias el cumplimiento de la ley y los profetas, y por eso mantenía en la higuera meditando en la palabra de Dios. En este tiempo de cuarentena, tú y yo debemos meditar en la palabra de Dios. Es nuestra higuera, nuestra casa, ahí meditando en la palabra, sabiendo que Dios es nuestro Salvador, que Él va a llegar en cierto momento a intervenir en todo, ¿sí? Por eso Él lo dice y replica Jesús a lo que dice Natanael. De cierto os digo que en adelante veréis los cielos, en adelante veréis, dicen unas versiones, o ahora veréis, ¿sí? Los cielos abiertos y ángeles de Dios descender y ascender, ya no por medio de una escalera, sino dice sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué significa? Que el único camino a la salvación es Jesucristo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, ¿sí? No es a través de santos, no es a través de amuletos, no es a través de ninguna otra cosa, sino a través de Jesucristo que nos vamos a conectar con el Padre. Nadie viene al Padre sino a través de Jesucristo. Juan 14:6. Ahora, Hebreos 10:9 nos dice que gracias al sacrificio de la cruz, una vez y para siempre, ese sacrificio nos da libertad para ingresar al lugar santísimo, porque el sacrificio ya fue hecho una vez y para siempre. Entonces ya usted y yo podemos ingresar sin necesidad de pastores, sin necesidad de sacerdotes, sin necesidad de nada. No tenemos tener intermediarios, ya no necesitamos ningún intermediario, ya no necesitamos una escalera como en el tiempo de Jacob. No, hoy tú y yo podemos ingresar directamente al lugar santísimo por la sangre del Cordero, simplemente orando al Señor en el nombre de Jesús podemos ingresar. Y no solamente eso, ya en Jacob veíamos que la morada de Dios era en ese lugar, en ese territorio. No, hoy en día con el sacrificio, la morada de Dios eres tú. Y mire que lo dice 2 de Crónicas capítulo 6, versículo 16. Voy a leer así. Versículo 16.
Es que la Biblia está muy rayada, entonces casi no puedo, pero ya vamos a leer. Mire, no puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él mismo dijo: viviré y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por eso también dice el Señor: salgan del medio de ellos, apártense, no toquen nada impuro. Entonces yo los recibiré, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Así dice el Señor Todopoderoso. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Jesucristo. Ahora, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 también dice lo mismo: no ignoréis que sois templo del Espíritu Santo, y el Señor nos anhela celosamente. ¿Sí? En el sueño de Jacob, él dijo: este lugar es tierra sagrada, es casa de Dios, es puerta al cielo. Ahora yo te digo, en estos tiempos, la puerta al cielo se llama Jesucristo. La casa de Dios eres tú. Tú estás en Cristo y Cristo está en ti. ¿Sí? Somos uno solo. ¿Sí? Entonces, como yo hago parte de Cristo, Cristo hace parte de mí, y somos uno solo, nosotros podemos ir delante del Señor, al lugar santísimo, en oración, y pedir todo lo que necesitemos. Por eso Él es nuestro Salvador, por eso Él es nuestro Redentor, por eso Él es nuestro proveedor. Él nos dará bendiciones, claro. El Señor Jesús dijo: de cierto os digo, que a partir de ahora van a ver los cielos abiertos y descender ángeles del cielo y ascender ángeles sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué significaba eso? Que la gloria de Dios, lo sobrenatural de Dios, está en nosotros y es para nosotros. Lo normal es que usted y yo, como hijo de Dios, vivamos en lo sobrenatural. Así que no cese en sus oraciones por esa enfermedad, por esa necesidad, por ese dolor, por esa circunstancia. Lo que estés pasando, ponlo delante del Señor, porque Dios va a hacer un milagro en esta noche, porque Él lo dijo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que aún el que esté muerto, si cree, vivirá? Entonces, en esta noche coloquemos delante de Dios nuestra vida, nuestras familias y todas nuestras necesidades, y Dios va a hacer un milagro hoy en tu vida. Amado Dios, gracias te doy por este maravilloso tiempo. Gracias te doy por la persona que está escuchando esta oración, esta enseñanza, y que pueda entender, bendito Dios, que ella es templo de Dios, que Él es templo de Dios, y que pueden ingresar libremente a la casa de Dios, gracias al sacrificio de la cruz, gracias al camino que Jesús abrió, gracias a ese camino, Jesucristo de Nazaret, Jesús nuestro Salvador, Jesús nuestro Mesías, nuestro Redentor. Él nos redimió, y por habernos redimido y habernos hecho hijos tuyos, Señor, hoy tenemos ingreso al lugar santísimo. Hoy podemos ingresar al lugar santísimo. Hoy podemos acceder al lugar santísimo. Y yo ingreso, bendito Dios, en unión con mis hermanos que me acompañan en oración, para decirte: Señor, sana nuestra tierra, sana nuestra ciudad, sana nuestro departamento, sana nuestra Colombia, sana la humanidad. Hoy te pedimos sanidad por el cuerpo de Cristo, sanidad por la humanidad. Hoy te pedimos que tu gracia y tu gloria descienda, sanando y liberando, bendito Dios, porque así será, bendito Rey, porque creemos que tú lo harás. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo a mi hermano y a mi hermana, bendigo a la persona que está escuchando este video, bendigo a su familia, bendigo a sus hijos, bendigo a su descendencia, y declaro, Señor, que todos nosotros hacemos parte del pueblo de Dios, y por eso estamos reclamando nuestra herencia, nuestra bendición, nuestra sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. Cristo les ama. Saludes. Nos vemos el domingo. Estamos bendecidos. Te dejo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Chao, chao.